En Tierra Santa, un viaje a través de 4 religiones: Bahá'í, cristiana, musulmana y judía, por Paul Moreira y Greg Zoom, 2 fotógrafos aficionados. Al llegar a Israel, se nota que el terreno desértico es muy parecido a muchas partes de Manabí. Belén, el pueblo donde nació Jesús. En el pueblo de Belén se encuentra una gruta en la Basílica de la Natividad. Esta estrella marca el punto exacto en que se supone que nació Jesús en el pesebre del Manguero, y donde llegaron los 3 sabios zoroastrianos, los llamados 3 magos, que seguían las profecías de su religión zoroastriana y la estrella para llegar con sus inciensos para adorar a Jesucristo, el enviado de Dios. Esta es la ciudad vieja amurallada de Jerusalén, Palestina, ahora Israel, construida por los otomanos. Se llama Tierra Santa por 4 religiones mundiales. He aquí el portón de los muros antiguos de Jerusalén, un lugar histórico y profundamente espiritual, que tiene la distinción de ser considerada como ciudad santa por los judíos, los cristianos y los musulmanes. Se encuentra el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado por los judíos, que son los seguidores de Abraham y Moisés. Su gran templo de Salomón, en el monte del templo, fue destruido por los musulmanes 586 años antes de Cristo, y el templo de Herodes fue construido sobre este mismo lugar, hasta que fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Los credos judíos y cristianos afirman que fue en ese lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac por orden de Yahweh o Dios. Según los relatos de Génesis, adentro del monte del templo, que luego fue destruido, se encontraba el Arca de la Alianza, aquí en representación, que se perdió sin rastro en una de las múltiples invasiones a la ciudad. En el templo construido por Salomón se guardaba un cofre de madera bañado en oro, que contenía las tablas de la ley en forma de los 10 mandamientos entregados a Moisés. En el tabernáculo también se guardaba un rollo de la Torá, el libro sagrado. Por eso el monte del templo tiene tanta significancia para los judíos. En este muro occidental de lo que era monte del templo, hacen sus plegarias en el lugar donde esperan que llegará el Mesías, el prometido de Dios, que vendrá desde el oriente por una puerta sellada hasta el fin de los tiempos. Según la tradición judía, se construirá un tercer templo en el sitio durante la era mesiánica. Aquí, un amigo ecuatoriano se arrodilla y ora, dejando entre las piedras un papelito de su plegaria a Dios en el Muro de las Lamentaciones. Según la tradición, una vez puesto allí, se considera que el papel es sagrado. En el Gran Muro hay un lado separado estrictamente para los hombres y otro para las mujeres. En el judaísmo se considera que el varón deja de ser niño y se convierte en hombre al cumplir los 13 años. Aquí se realiza el rito de Bar Mitzvah, en el lugar donde se separan las mujeres de los hombres. Aquí hay una sinagoga que se extiende a continuación del largo del Muro de los Lamentos, que sirve como lugar de estudio, capacitación y rezos para los judíos ortodoxos y los rabinos que son como sacerdotes judíos. Leen oraciones y versículos de la Torá, el libro sagrado que es la primera parte antigua de la Biblia, orando versos en hebreo. Son rabinos judíos ortodoxos
haciendo sus oraciones y plegarias en el muro, que es el lugar más cercano al antiguo Templo del Monte, que se encuentra bajo el dominio musulmán. Un símbolo judío que se asocia con la persecución y el éxodo de los judíos de Palestina es la menorá, que es el candelabro o lámpara de aceite de 7 brazos del Templo de Jerusalén, que simboliza la iluminación universal. Se celebra como Hanukkah, el Festival de las Luces. Desde los tiempos ancestrales, inclusive durante las cruzadas, Jerusalén ha sido lugar de conflicto religioso. Hasta mediados del siglo XX no se permitía a los no musulmanes en el monte del templo. En cambio, desde 1967, a los no musulmanes sí se les permitía acceder al sitio, pero la oración era prohibida. Se encuentra la cúpula de la roca de los musulmanes, que fue construido sobre la plataforma del monte del templo del judaísmo, cuando el califa, un alto jefe musulmán, dominó Palestina y a la ciudad. En el año 691, construyó la cúpula de la roca sobre la plataforma del monte del templo judío. Más tarde fue construida una iglesia musulmana que se llama Mezquita Al-Aqsa. Es el tercer lugar más sagrado del Islam después de Meca y Medina, porque según la religión musulmana, este es el lugar donde el profeta Mahoma llegó después de un viaje nocturno. La cúpula de la roca es un santuario donde se encuentra la roca de la Ascensión. Según las tradiciones, es el lugar donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Tanto los musulmanes como los judíos consideran a Jerusalén como su capital del mundo, así como los cristianos, y por eso nunca pueden dejarla. Rótulo señalado la vía a la tumba del rey David. La Torre de David, situada junto a la puerta de Jaffa, esta ciudadela, nombrada en honor al rey David, fue construida para defender la ciudad vieja de Jerusalén. El rey David se la considera como uno de los grandes gobernantes de Israel y por tanto una figura histórica emblemática en el sionismo moderno. Es venerado como rey en el judaísmo, el cristianismo y el islam. En el judaísmo, el reinado de David representa la formación de un Estado judío coherente, con su capital político y religioso en Jerusalén y la institución de un linaje real que culminará en la era mesiánica. Muestran mucha reverencia a visitar su tumba. Oraciones y versos en el idioma hebreo proferidos por judíos ortodoxos, así como otras sectas que son judíos pero no ortodoxos. Esta es entrando la Vía Dolorosa. Este emblemático camino fue recorrido por Jesús desde que fue sentenciado a muerte por Poncio Pilatos hasta que llegó al Gólgota con la cruz. En la estación 3 de la Vía Dolorosa, por ejemplo, es donde Jesucristo se cayó por primera vez con la cruz. Ahora está establecida esta iglesia católica armenia. La quinta estación es donde Simón el Cirineo cargó la pesada cruz de Cristo. Explican que fue en el lugar de la sexta estación de la Vía Dolorosa donde Verónica limpió la cara de Jesús. El lugar de culto pertenece a los griegos católicos, los melquitios. La séptima estación más allá es donde Jesús tuvo su segunda caída, marcada hoy con una capilla franciscana. En el techo de la basílica o la iglesia del Santo Sepulcro es la entrada al ministerio etíope ortodoxo de la iglesia cóptica. Es el lugar marcando la tercera caída. Es donde hay la capilla de San Antonio de la iglesia copta ortodoxo etíope. Es un lugar elevado detrás de la ábside del Santo Sepulcro. Hay distintas comunidades cristianas que atienden al Santo Sepulcro, como los franciscanos, comisionados por el Papa Católica Romano, los ortodoxos grecos, armenios y serianos o etíopes, así como los cópticos en esta su capilla superior. Un mural de la misma capilla cóptica. Bajando por las gradas se encuentra otra capilla.
Esta es la parte inferior del ministerio etíope ortodoxo en la capilla del Arcángel San Miguel. En la Vía Dolorosa se llega a la denominada Basílica del Santo Sepulcro, donde Jesús estaba despojado de su vestimenta, donde fue clavado en la cruz, donde murió, donde fue bajado de la cruz y fue entregado sin vida a su madre, y donde recibió su sepultura. Es la entrada. Las siguientes 5 estaciones se encuentran dentro de la iglesia. El portón de entrada, donde miles de personas de todas partes del mundo pasan. Cuando se entra en la basílica, por la izquierda se llega al Anastasis, con sus columnas, arcas y lámparas. El interior es inmenso y muy vistoso. El Catolicón, una cúpula sobre tambor, recientemente realizada en mosaico de estilo bizantino, con el Cristo rodeado de obispos y patriarcas de Jerusalén. Está sostenida por los arcos que se reúnen con penachos en los pilares cruzados donde se representan a los evangelistas. Desde las ventanas del tambor, en ciertas horas del día, entran rayos de luz que atraviesan la atmósfera creando efectos sugestivos. Este es el lugar de la 13ª estación, piedra donde fue ungido antes de ser sepultado. Vista desde arriba. No es la roca original, pero la gente quiere tocarla. Traen artículos para bendecirlos. Accedes a la rotonda, zona de la iglesia de planta circular donde grandes columnas sustentan una cúpula. En el centro del lugar se encuentra el edículo del Santo Sepulcro de Jesús. El edículo se trata de una pequeña construcción realizada en 1808 por los ortodoxos griegos, para sustituir a la que habían hecho los franciscanos en el siglo XVI. El tiempo, los saqueos, el gran incendio de 1808 habían dañado la estructura y las decoraciones. Aquel edículo había sido destruido por un gran incendio y en la actualidad se están llevando a cabo unas importantes obras de conservación. Este lugar es la meta de millones de peregrinos. Entrada vigilada por los católicos griegos ortodoxos. El ornato de la entrada del edículo, gente entrando y saliendo, es en su peregrinaje a este lugar considerado sagrado. Entrando en el edículo hay una muy pequeña capilla. Se detiene unos segundos en un recinto muy estrecho donde apenas caben 4 o 5 personas, llamado Capilla del Ángel en memoria del joven vestido con una túnica blanca que las mujeres vieron sentado en la tumba la mañana después del sábado cuando Jesús murió. Finalmente, avanzando por una pequeña puerta, un poco menos de 1,5 metros, se llega a una segunda habitación. Es el lugar donde dicen que fue depositado el cuerpo de Jesús. El banco está protegido por láminas de mármol. Los ornamentos no deslucen la simplicidad de ese lugar. Fue necesario hacer una restauración del edículo. Las obras han abordado las filtraciones de aguas subterráneas que afectan a la base para estabilizar los cimientos. El edículo y el interior de la tumba fueron restaurados por un equipo de científicos de la Universidad Técnica Nacional de Atenas. En diciembre del año 2017, los técnicos retiraron la tapa de mármol que durante siglos ha cubierto el lugar más sagrado de la cultura cristiana. Retiraron la losa de mármol color crema que cubría el banco sepulcral. Por debajo había una superficie de piedra gris beige. La tumba ha estado cubierta por un revestimiento de mármol al menos desde 1555 y muy probablemente desde siglos antes. Ha sido el punto focal de veneración desde que fue identificada en el año 326 por Helena, madre del emperador romano Constantino. Vieron las losas de piedra color gris beige que cubren la tumba. Se sorprendieron por la cantidad de material de relleno que había debajo.
Sacaron muestras para ser analizadas las sustancias químicas para averiguar su antigüedad y para ver si datan del año 326, y Helena, la madre del emperador romano Constantino. Después de su restauración, los científicos cubrieron de nuevo dicha tumba dentro del edículo. Sigue como el lugar más sagrado del cristianismo, donde miles de personas pasan diariamente dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, bajando las gradas para ir a la capilla de Santa Helena, una iglesia armenia del siglo XII. La emperatriz Helena, madre de Constantino, a los 80 años de edad, de peregrinaje con la misión de encontrar el sitio donde Jesucristo fue crucificado, bajado de la cruz y enterrado. Cuenta la leyenda que hacia el año 326 llegó a Jerusalén e hizo someter a interrogatorio a los judíos más sabios del país, para que confesaran cuánto supieran del lugar en el que Jesús había sido crucificado. Después de conseguir esta información, la llevaron hasta el supuesto Monte de la Calavera, el Gólgota, donde el emperador Adriano, 200 años antes, había mandado erigir un templo dedicado a la diosa Venus. Ella hizo demolerlo y excavar allí hasta que le llegaron noticias de que se había hallado la Veracruz. El viaje se había realizado con objeto de encontrar el Santo Sepulcro que se había perdido. Esta es una de las pocas columnas que todavía existe en la gran basílica construida por mandato de la emperatriz Helena, más de unos 350 años después de Cristo. Constantino fue el primer rey en convertirse en seguidor de Cristo. Piedra natural de la Loma del Calvario en la parte baja de la Capilla de Adán. El apelativo lugar de la calavera, Gólgota, que significa monte de ejecución, fue parte de la antigua cantera, fuera de los muros de Jerusalén. Su localización es la misma que el Gólgota, que fue el lugar para ejecuciones públicas, y que el nombre hiciera referencia a los cráneos abandonados que podían encontrarse ahí. Se cree en realidad el Gólgota era una antigua cantera abandonada con un macizo rocoso, poco útil para la construcción, que quedó sin utilizar y constituyó posteriormente al partíbulo donde colocaban las cruces los romanos. Esta es la cripta de la Santa Cruz, donde se cree que Helena encontró una parte de cruces en una antigua cisterna. Fue exhibido varios siglos en la iglesia, pero luego fue confiscado en la invasión de las persas en el año 1187 después de Cristo, subiendo nuevamente para ir al nivel donde entramos a la basílica, pasando por muchas pinturas en los corredores, como esta del Arcángel Gabriel. Varias tomas en los corredores. El Calvario está a unos 42 metros al sureste del Santo Sepulcro y 4 metros más alto. Se supone que la capilla de Adán está sobre el Calvario. Originalmente fue Melania, la joven quien primero adornó el Monte Calvario con una capilla, por el año 436 después de Cristo, sobre una loma de escaso tamaño, aparentemente natural, donde luego fueron añadidos unos escalones para hacerla más accesible. Estaba a 15 pasos del Santo Sepulcro, rodeado con unas barandas de color de plata, y contenía el agujero en que fue puesta la cruz y un gran altar. 2 años después fue destruido en la invasión de los persas. En el año 614, en una iglesia reemplazó la arruinada capilla. Esta es la capilla en la actualidad, pero refiriéndonos a esa gran iglesia del año 614, su techo colgaba un arco de bronce adornado con lámparas, suspendido sobre una cruz color de plata que estaba introducida en el lugar en el que fue colgado la representación de Cristo en la cruz. Esta iglesia fue destruida en 1010, pero se restauró en 1048. Hacia 1149, la capilla del Calvario fue unida por las cruzadas con las oratorias circundantes en una inmensa basílica.
arcos y cúpulas están llenos de símbolos y figuras bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta es como queda hoy en día. Al entrar en la capilla y en el altar de Adán en la actualidad, en la 11ª estación del Vía Dolorosa, uno queda impresionado por la iconografía tradicional y los símbolos de la fe cristiana. Varios santos y apóstoles están representados en las diversas pinturas dentro del espacio sagrado. Al entrar al espacio se ve todo esto brillantemente iluminado por lámparas de aceite y velas de oro y plata acentuadas por múltiples quemadores de inciensos. Flanqueando el crucifijo, a ambos lados hay representaciones de la Virgen María y María Magdalena en duelo. Alrededor de la figura de Cristo hay varias representaciones de las estaciones de la Vía Dolorosa que muestran escenas de su sufrimiento en su vida antes de estar crucificado. Una bóveda cuadripártida sostiene un techo adornado con un rico cuadro de historias bíblicas y otras figuras religiosas. Presentan 3 grandes cuadros con forma de media luna. Es un tríptico de escenas bíblicas, la atadura de Isaac, llamado también sacrificio de Abraham. El uso dramático de imágenes y colores brillantes, contrastantes, cautiva al espectador, llamando la atención. Y hay unos imponentes retratos de la Virgen María, presentes aquí, que le muestra con profundo dolor y rezando con un rosario que evoca un sentimiento de tristeza y piedad. La abundancia de ángeles y querubines dorados sobre un fondo azul intenso y dramático deja a los visitantes con una perspectiva más brillante en este lugar sagrado. El crucifijo en el muro que se encuentra tras el altar, donde los peregrinos vienen a arrodillarse y contemplar el hecho de que la manifestación de Jesús en la tierra hace más de 2000 años sacrificó su vida para la salvación de la humanidad. Al lado del altar se encuentra una roca en el pavimento, cerca de la 11ª estación, que marca el lugar de la 10ª, la roca partida en un terremoto donde se dice que fue clavado la cruz. Encienden en este lugar inciensos y velas antes de salir. La visita a la sala de la Última Cena. El reconocimiento del cenáculo como lugar de la Última Cena está atestiguado desde los primeros siglos del cristianismo. Es el lugar de Jerusalén donde, según el Nuevo Testamento, Jesús celebró con los apóstoles la última cena de su vida, antes de morir en la cruz. También fue la residencia de la primitiva Iglesia Apostólica. En la segunda mitad del siglo IV, los cristianos transformaron la pequeña iglesia en una gran basílica que llamaron Santa Sión y Madre de todas las iglesias, debido a su origen apostólico. Sufrió varias destrucciones y restauraciones. Posteriormente fue reconstruida desde los cimientos en época cruzada del siglo XII y rebautizada con el nombre de Santa María en el Monte Sión, yendo a otra iglesia, la Iglesia de la Ascensión de Jesucristo, acercándose a la Iglesia de la Ascensión. Adentro unos altares. Vamos a ver en este viaje los otros lugares fuera de Jerusalén donde Jesús caminó en su corto ministerio de 3 años. Lugares como Nazaret, la zona del río Jordano y el mar Galileo, donde enseñaba entre sus apóstoles. Pero antes de hacerlo, vamos a tomar un paréntesis de los sucesos relacionados con su vida y conocer una cuarta religión mundial que llama a Israel la Tierra Santa y su capital del mundo. Y por ser tan joven relativamente, saber más acerca de ella, de sus creencias y nuevas enseñanzas para la humanidad. Al norte de Jerusalén es la ciudad de Haifa, Israel, en las faldas del Monte Carmelo, el monte sagrado de Dios, mencionado en Isaías en el Antiguo Testamento. Es aquí donde encontramos el número 4 de las religiones mundiales que considera a Israel como la Tierra Santa. Es el centro mundial de la fe Bahá'í.
con sus 19 terrazas visibles desde toda la ciudad portuaria de Haifa. Nos llama la atención el majestuoso santuario de El Bab, quien fue el joven precursor y mártir de esta religión independiente, la más joven y moderna del mundo. Comenzó hace menos de 180 años, en 1844. Con sus hermosos jardines, fuentes e impecables edificios blancos de estilo grecorromano y relucientes, hechos de mármol, este es el punto de peregrinaje de los miembros de la fe Bahá'í, que provienen de prácticamente todos los países del mundo, siendo una joya y el orgullo en la ciudad de Haifa. Hace su llamado silencioso a toda la humanidad y atrae a las personas que vienen a Israel a visitar estos terrenos sagrados. Todos los profetas bíblicos de antaño han caminado por esta zona de la Tierra Santa, convirtiéndola en el centro espiritual de todas las naciones y religiones. La religión, que fue establecida en el siglo XIX por aquel personaje que los Bahá'ís creen que es la nueva manifestación de Dios en la tierra, Baha'u'lláh, su título en español se traduce La Gloria de Dios, fue cruelmente desterrado aquí, acá, pasando de fortaleza en fortaleza y de mar en mar desde la antigua Persia, ahora Irán, por mandato de los dos poderosos monarquías musulmanes, los imperios persa y otomano, en una serie de exilios. Curiosamente, él no había hecho nada malo, solo fue culpable, si se puede decirlo, de enseñar la unidad de la humanidad y ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra, como se sabe orar en el Padre Nuestro. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Los 6000 años de profecía, creen los Bahá'ís, ahora se han cumplido con la llegada de Baha'u'lláh, la manifestación de Dios para este nuevo día. Él enseñó que en realidad la religión es una sola y que esta es la antigua religión de Dios que tiene nuevas leyes y enseñanzas aplicables a la era moderna en que vivimos. Hay un solo Dios, el Creador incognoscible, y todas las personas son hijos del mismo Señor. En realidad, hay una sola religión enseñada en diferentes momentos y lugares por Abraham, Moisés, Cristo, Mahoma y en este día por el Bab y Baha'u'lláh. Cada uno ha enseñado lo que necesitaba la humanidad para cada época y según la capacidad del hombre. Lo que más se necesita en este nuevo capítulo de la historia de la humanidad es la unidad de toda la raza humana y el establecimiento de una paz perdurable entre las naciones, razas, religiones y clases, destruyendo así todas las formas de prejuicios, injusticias y desigualdades. Por estas nuevas enseñanzas, Baha'u'lláh fue encarcelado y exiliado de su tierra natal por los fanáticos líderes persas de Islam, y lamentablemente más de 20.000 de sus seguidores fueron maltratados, torturados y finalmente martirizados por su fe, perseguidos con la misma furia que fueron martirizados los primeros cristianos. El santuario de Baha'u'lláh se encuentra al otro lado de la bahía de Haifa y es un lugar de peregrinaje para sus seguidores. Él reveló durante 40 años de su vida más de 100 volúmenes de libros y tablas sobre las soluciones espirituales a los más importantes desafíos modernos que está experimentando la humanidad hoy en día, como son los extremos de riqueza y pobreza, la guerra y, por ejemplo, la falta de unidad que hacen aumentar cada vez más las penas y los sufrimientos del ser humano. Enseñó la igualdad de hombres y mujeres en una época en que las mujeres eran tratadas como personas sin derechos humanos. Su mensaje es de esperanza en un mundo desorientado y confuso. El Centro Mundial de la Fe Bahá'í se encuentra en el Monte Carmelo, con sede de la Casa Universal de Justicia, cuyos 9 miembros son elegidos en una elección universal
por delegados de todos los grupos étnicos, clases y grupos lingüísticos imaginables. No hay cleros. Esta Casa de Justicia guía a la comunidad mundial Bahá'í y tiene representación en las Naciones Unidas. Cuenta con unas excelentes relaciones con los parlamentos de muchas naciones que han pronunciado en contra de la persecución de los bahá'ís en Irán, que están cometiendo los elementos musulmanes fanáticos, ya sea a nivel nacional o local. El arco de edificios en el Monte Carmelo, además de la sede de la Casa Universal de Justicia, abarca el Centro Internacional de Enseñanza, el edificio de los archivos y el Centro de Estudios de los Textos Sagrados. Hay muchas agencias de desarrollo económico y social con un enfoque en todas partes del mundo, en lo que los bahá'ís participan en la construcción de comunidad y donde promueven la educación moral de los niños y jóvenes, los proyectos de servicio, las iniciativas locales de adoración espiritual y el desarrollo comunitario. Los bahá'ís creen que la educación y el servicio van de mano en mano, al igual que la ciencia y la religión. La fe bahá'í está dedicada a servir a la humanidad y desarrollar una comunidad mundial verdaderamente unida que viva en hermandad y amor, lo que ha sido la divina misión de todos los mensajeros de Dios y que se debe ponerse en práctica. Es para esto que sacrificaron sus vidas haciendo lo que Dios les ha ordenado, hacer el bien de la humanidad. Luego de haber conocido más de la fe bahá'í en Haifa y Acá, vamos a conocer de cerca dónde Jesús anduvo antes de ser crucificado, en Palestina. Primero vamos a Nazaret, donde la madre de Jesús, María, fue bendecida por Dios en lo que se llama la Concepción Inmaculada. Nazaret. La iglesia se estableció en el lugar donde, según la tradición católica, la Anunciación tuvo lugar. La tradición ortodoxa griega sostiene que este evento ocurrió cuando María estaba sacando agua de un manantial local en Nazaret, y la iglesia ortodoxa griega de la Anunciación se construyó en ese lugar alternativo. Casa de la Sagrada Familia, lugar donde le hablaron desde el cielo a María siendo virgen. Según el Evangelio de Mateo, el ángel del Señor le manifestó en sueños que ella concibió por obra del Espíritu Santo y que su hijo salvaría a su pueblo de sus pecados, por lo que José aceptó a María. Lugar abajo donde dicen que José trabajó como carpintero. Los evangelios canónicos narran que Jesús llega a la orilla del río Jordán procedente de Galilea y allí pide a su primo Juan que le bautice. Juan protesta y dice que es él quien debería ser bautizado por Jesús. Jesús le responde: «Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda la justicia». Según la tradición, desde el siglo III, este lugar fue considerado donde ocurrió el bautismo de Jesús, en el margen oriental del río Jordán, en una grieta con verde vegetación que desemboca en el Mar Muerto. Miles de personas vienen a este lugar para bautizarse, aunque en Juan 1:28 dice que fue más allá del Jordán. Se dice que Cristo fue a enseñar en las sinagogas o casas comunitarias de reunión por esta zona. Una sinagoga fue construida posiblemente encima de aquel lugar siglos después. Ruinas de la sinagoga judía de Capernaum, la que fue la más grande de la época bizantina, construido más de 400 años después de Cristo. Fue un lugar de reuniones, de estudio, de debate. Una de las columnas bizantinas. Cuando Jesús se enteró de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, salió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, a la orilla del mar Galileo. Jesús comenzó a predicar y a decir:
conviértete, porque el reino de los cielos está cerca. Habiendo llegado Jesús a la región de Cesarea del Filipio, situada a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea y en el pie del monte Hermón, entre los apóstoles dijo: Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Dios, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Capernaum era un antiguo poblado pesquero ubicado en orillas del mar de Galilea. Jesús lo eligió como centro de su ministerio público en Galilea. Por los evangelios sabemos que en el poblado se encontraban las casas donde vivían algunos apóstoles como Pedro. Jesús pasó mucho tiempo aquí en la casa de Pedro. Los arqueólogos encontraron en 1968 en una zona llamada Isla Sagrada, la que ha sido considerada la casa de Pedro, construida a finales del periodo helenístico. De forma casi cuadrada, con lados de cerca de 7,5 metros, comunicaba con un patio al sur y otro al norte. Es el mar de Galilea donde se dice que Jesús hizo milagros como caminar sobre el agua. Galilea en Israel, a orillas del mar de Galilea, también llamado lago Tiberíades, es conocida por los cristianos como la ciudad de Jesús. Nombrada en el Nuevo Testamento, fue uno de los lugares elegidos por Jesús de Nazaret para transmitir su mensaje. Jesús recibió la noticia del asesinato de Juan el Bautista. Apenado, cruzó en barca el mar de Tiberíades hacia un monte desértico cerca de la ciudad de Betsaida para estar a solas. Al enterarse de su partida, mucha gente lo siguió a pie, de forma tal que Jesús se encontró como que había una gran multitud. Es allí donde multiplicó los panes y pescados a miles de personas, una referencia espiritual sobre el poder de la palabra revelada de Dios, a quienes alimentaba espiritualmente con el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Y nuevamente, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. El Sermón del Monte fue, de acuerdo con el Evangelio de Mateo, una prédica ofrecida por Jesús de Nazaret a sus discípulos y a una gran multitud. La tradición dice que la alocución se desarrolló en la ladera de una montaña, de ahí su nombre. Se cree que este es el lugar del monte de las Bienaventuranzas, una elevación al norte del mar de Galilea. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.